Nuestra invitada de hoy nos comparte una historia atravesada por la migración y por decisiones profundamente políticas. Ella salió de Venezuela no solo buscando nuevas oportunidades, sino huyendo de un entorno que en sus propias palabras la manipulaba y la empujaba a ser parte de un sistema con el que no estaba de acuerdo. No quería ser una estadística más en esa crisis que ha golpeado a millones de venezolanos. Lo más poderoso es que su camino parece repetir un ciclo familiar. Hace muchos años atrás, mi bisabuelo había cruzado una montaña desde Colombia hacia Venezuela. Hoy ella lo hace en sentido contrario, o lo hizo en sentido contrario, encontrando en Colombia un lugar de calma y de nuevas posibilidades. Esta distancia le ha permitido mirar su historia desde otra perspectiva y tomar conciencia de los patrones familiares que se repiten y comenzar a reescribir su novela natal. Este episodio está lleno de relatos sorprendentes sobre lo que significa migrar, resistir y reconectar con la propia historia. Una voz valiente que nos recuerda incluso que en medio del dolor y la incertidumbre siempre hay un espacio para reconstruir y resignificar. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, comunicadora social, una enamorada de tejer historias, de recontar, de excavar, de encontrar eso que te conecta con tus ancestros, con tus historias transgeneracionales. Soy una enamorada de hacer este tipo de espacios, así que si quieren pasar por acá, escríbanos, cuéntenos, déjennos sus comentarios, pónganle me gusta a los episodios, eso nos ayuda a seguir generando este tipo de contenidos. Amamos lo que ustedes nos cuentan, amamos lo que nos preguntan, porque con eso fortalecemos mucho más este contenido. Gracias por estar acá, síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify y en YouTube. Ahí tenemos muchas cosas más que están pasando. Pueden reconocer esos episodios anteriores. Gracias entonces por estar acá de nuevo. Disfruten esta conversación poderosa y amorosa con una mujer que van a seguramente querer escuchar mucho más de todo lo que le ocurrió. ¿Y si tu historia comenzara mucho antes de ti? En Conecta, abrimos memorias con amor, honramos raíces y tejemos sentido. Aquí, cada palabra es un puente para recordar con conciencia, sanar lo que fue y crear lo que viene. Esto es Conecta, tu alma, tu linaje, tu voz. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Hoy tenemos un episodio distinto porque lo planteamos de manera diferente. Tengo una invitada que ya había pasado por esta casa, creo que esta es su cuarta visita a Conecta. Qué felicidad, les quiero presentar a Lien Guevara García, que ya apenas la vean que aparezca van a decir, sí, se nos parece conocida. Ella es psicóloga especialista en psicología educativa, tarotista, y tiene una nueva adquisición en su vida o una nueva manera de entender el proceso terapéutico que es la hipnosis. Ay, Lien, qué rico que estés aquí. No, a ti, muchas gracias por invitarme, me encanta estos espacios. Qué belleza. Ella es súper receptiva siempre con muchas de las cosas que hacemos en Conecta. Y además yo a veces le digo, hey, ¿y si hacemos este episodio? Y ella, sí, 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 de una. De hecho, hay un montón que tenemos por ahí en el tintero que vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Pero esta conversación es porque ya seguro le escucharon el acento, ella es venezolana. Y a mí siempre me ha inquietado muchas de las cosas relacionadas con Venezuela, es qué ha pasado con quienes salen de Venezuela, por qué se toman esas decisiones, y además esa conexión que existe quizás hacia atrás con otros migrantes de su propia familia. Y como hemos tenido varias conversaciones, pues uno ha ido identificando ciertas cosas que yo digo, no, 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 tienes que venir a Conecta y contar esta historia para que muchas personas tengan esa posibilidad de oír tú cómo has hecho, como esas miradas hacia atrás, y bueno, y qué ha seguido pasando como contigo. Así que por eso estamos por aquí. Y entonces la idea es que arranquemos bien con que cuentes, tú no fuiste la primera persona que salió de tu sistema familiar. Entonces contémosle a los oyentes quién fue esa primera persona y eso cómo se conecta además con la política, porque además hay una conexión con la política. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar con mi abuelo, mi bisabuelo, es decir, el papá de mi abuela materna. Eh, pues ellos son de aquí del norte de Santander. Nosotros los que tenemos esa cercanía con el norte de Santander, sabemos que eso es otro mundo.
Sabemos que ellos tienen otras cosas. De hecho, pues esa parte de Cúcuta, conjunto con San Antonio del Táchira, que queda al lado de Venezuela, eso es otra historia. Ellos son una república independiente. Ellos están ahí mismo, pues están muy cerquita, entonces ellos tienen una dinámica y pues también una tradición de intercambios económicos que los fortalece mucho. Entonces, pues el papá de mi abuela vivía en una zona que se llamaba Huaca. Pues ya sabes que esa zona sufrió mucho los embates de la guerra de los 100 días y este tema de la política. Entonces, él un día, pues rodeado de esta situación, llega a su casa y se da cuenta que le incendiaron la casa, que ya no tenía dónde vivir, pero también de la gravedad del asunto del tema político, ¿no? Que su vida está en riesgo porque se atrevieron a quemarle la casa. Entonces él lo que decide es cruzar la montaña, porque ya sabemos que eso es todo ahí, y va a vivir a Venezuela, pero en términos, pues, claro, geográficos, pero ya sabemos que eso es todo lo mismo. Entonces geográficamente él decide mudarse a Venezuela y ahí crea su familia, pues muchísimos años después también hay migración interna. Pues ya sabes que mi tema fans es el tema de la migración, eso es lo que... Entonces, pues yo no me había dado cuenta de todo esto y de qué impacto tenía cuando ya en mi adolescencia, bueno, la adolescencia termina a los 24 años ahora, pero cuando yo tenía como unos 20 años, de los 20 a los 22, donde pues yo me sentía más capaz, ¿no? De tomar mis decisiones en mí misma. Empieza todo este tema político que sigue hasta ahora en nuestros días en Venezuela. Pero en esa época tal vez había un poco de manipulación del entorno por parte y parte. Había mucho fanatismo, había muchas primeras veces, ¿no? Porque primera vez que pasaba en esta época moderna, una situación de este tipo tal vez en la región y no se supo cómo manipular. Entonces yo empecé a ser muy activista político, querer hacer mucho desde el punto de vista de lo que yo creía que podía hacer. Entonces, pues ahí se desató una época como de mucha violencia, mucha confrontación, muchos malos entendidos, muchas acciones de lo visceral, ¿no? No solamente por mi edad, sino también como por lo que yo creía en ese momento, por el conocimiento. Entonces, se presentaron unas situaciones muy confusas, como decimos en psicogenealogía, unas situaciones un poquito difíciles de entender a profundidad, sino hasta ahora. La situación se puso tensa, se puso violenta y se puso peligrosa al punto que me amenazaron a mí y a mi familia por lo que yo estaba haciendo. Afortunadamente, como le contaba Cata, el entorno me ayudó, el entorno me apoyó, aun cuando eran personas que no compartían mi ideología política, pero éramos vecinos de toda la vida, entonces me apoyaron pues estuve a salvo, pero en esa época también yo pensaba, yo quiero ser un estadista, yo quiero ser alguien otro preso más, o otro asesinado más, y por razones que salían de nuestras manos, porque la historia ya nos ha dejado ver que pues fueron situaciones que se dieron resultado del momento, del auge del momento, ¿no? Entonces, yo podía ser una estadística de una persona que también estaba creyendo que estaba haciendo lo mejor, ¿no? Por lo que creía. Entonces, pues en ese momento con mi pareja, pues decidimos irnos del país. Ya mi hermano había salido del país para vivir su vida, no por temas políticos, sino más bien de temas de su vida personal. Él vive en Argentina y yo le decía a mi pareja, no, yo me voy a ir para Argentina contigo sin ti. Porque de paso Argentina es hermoso, me encanta. Argentina creo que es una de las ciudades que más me encanta. Y yo, nada, decidí irme y mi pareja en ese momento me dice, no, mejor vámonos a Colombia, que ahí se me han presentado mejores oportunidades de trabajo. Pues él es una persona bastante completa y bastante preparada. Y decidimos venirnos acá a Colombia. Aquí todo salió como muy fácil. Pues yo le contaba a Cata que él no era una persona con muchos amigos, pero justo un amigo vivía en un apartamento muy grande, dúplex, y tenía un espacio y nosotros llegamos a vivir ahí. Pues nos fue bien. Y después que yo hago esa conexión, ¿no? Y entiendo, claro, por el mismo tema político, fue que yo como que devolví esa vida. Entonces, esa situación que pasó de Colombia a Venezuela, después yo la devuelvo viniendo acá, y no solamente viniendo acá, sino que teniendo un hijo colombiano.
Porque, Estas cosas son súper lindas porque además oyentes de Conecta, miren las conexiones que ella empieza a hacer, como el cruce de su abuelo de una montaña, alguien dice que literal era una montaña, o sea, era pasar como de una esquina a la otra, literal, pero pues con una montaña, pasó de norte de Santander a Venezuela, van a Caracas, y hay un pedacito aquí, Lien, que antes de que sigamos ya con tu historia, pues como más personal, que lo lindo de esta conversación es que Lien nunca la había contado en voz alta y esto se vuelve también muy bonito porque es como volverle a dar esa mirada. Entonces, Lien, tú dices que tu abuela, que es la hija de ese bisabuelo precisamente, es muy colombiana. Para que pasemos ese pedacito chiquito, porque eso quiere decir, tú nunca perdiste esos lazos, se fueron a vivir a Caracas igual, pero esos lazos siempre los has tenido en ti con Colombia. Pareciera que eso ha estado en ti hace mucho rato. de acuerdo. Y sabes que yo obviamente tampoco me había dado cuenta, porque yo sabía que mi abuela venía pues de frontera con Colombia, que su papá era colombiano, todo eso siempre lo supe. Y ya yo sabía, bueno, también recuerdo, creo que esto lo hablamos en otro podcast, que mi abuelo era español. Entonces en esa casa también se vivió mucho esa cultura, ese tipo de alimentación por la influencia de mi abuelo. Entonces ya yo de por sí ya yo entendía como que en la casa de mi mamá las cosas eran un poquito diferentes porque ellos eran migrantes y de migración interna y externa. Entonces nunca me había fijado que realmente mi abuela era como tan colombiana. Entonces cuando yo vengo acá y me sirven un plato de comida, yo digo, oye, esto me siento en casa de mi abuela. Yo lo hice como al revés. Como que, ay, este plato de comida, claro, con razón mi abuela sirve sopa y la sopa pues, es de mute, por ejemplo, y el fuerte es de este tipo, con razón el arroz es amarillito. O sea, un montón de cosas que yo decía, ay, y yo le digo a mi esposo, cuando pues, ellos, desafortunadamente mi abuela no conoce ni a mi esposo ni a mí, pero yo siempre le digo, cuando conozcas a mi abuela, te vas a dar cuenta de lo colombiano y te vas a sentir comiendo aquí, porque la comida que te va a servir es esta sazón. O sea, aquí estamos prácticamente en casa casa de ella. Qué belleza, qué bonito, porque mira que ahí empieza uno a darse cuenta que eso está tejido desde hace mucho rato. Tú tenías este camino seguramente tejido desde hace mucho rato. En los episodios que hemos grabado antes con Lien, de eso hemos tratado como de hablar, porque pareciera que uno, ay, no, es que uno es como de aquí para adelante. No, en psicogenealogía nos interesa mucho que miremos de aquí para atrás. Y aquí hay dos cosas que yo quisiera contarles también a los oyentes y es, Venezuela es un país que se compone de migrantes de muchos colores y sabores. Y por eso es que es un país como tan distinto a entender como el resto de Latinoamérica. Tenemos muchas cosas muy similares, pero cuando yo escucho a mis amigos venezolanos, uno oye que hubo migrantes, mira, tu abuelo español, pero de Holanda, Dinamarca, o sea, de un montón de lugares que fueron trayendo un montón de cosas, comida diferente. Por eso es que Venezuela es tan distinto para entender muchas de estas otras miradas. Qué bonito. Entonces, bueno, claro, ya mientras te sientas a la mesa, ahora en Colombia entiendes muchas cosas y eso debe ser cada vez que te llevas un bocado a la boca de sentir ahí a la abuelita. Hay una cosa que dijiste en esta conversación y es que tu esposo y tu hijo, que tu hijo tiene ¿cuántos años? 4. 4. No conocen a su abuela porque tú no volviste a Venezuela. Nosotros volvimos muy reciente cuando empezamos a estar juntos y en ese momento cada uno fue a hacer como su dinámica en Venezuela, pero yo no lo involucré con mi familia y con mi abuelo. También otra cosa importante de la migración de venezolana y colombiana es algo que a usted les cayó encima todo porque, bueno, son la familia al lado, es como decir casa del primo. Y es que mi esposo vivió mucho tiempo en Venezuela, pero él es peruano. Y mucha gente también que fue extranjera, tuvo sus hijos que tienen otra nacionalidad y también se vino a Colombia. Entonces, a Colombia le cayó la migración de personas que no necesariamente tienen nacionalidad venezolana. Seguramente cuando ven las estadísticas, eh, son muy prudentes, porque yo sé también la migración, como lo dice una historiadora aquí, que ustedes tiene fantástica, que no sé si mencionarla, pero ella fantásticamente habla mucho de la migración, Viviana Uribe, increíble. Entonces ella explica este tema de la migración que siempre es como el plan B, ¿no? Para explicar algunas situaciones del país. Entonces estas estadísticas son modestas, pero si las observas bien, vas a ver que ha aumentado muchísimo la migración también de otras nacionalidades, pero vienen de Venezuela. Entonces esto ha traído también un poco de conflictos un poquito raros porque mucha gente que
se ha ido a Estados Unidos, pero que tiene otra nacionalidad, por ejemplo, puedes tener una nacionalidad chilena, pero resulta que cuando ven tu registro, tú saliste fue de Venezuela. Entonces hay un problema, pero te fuiste a vivir a Estados Unidos. Entonces hay un problema que eso ha sonado muchísimo y que no lo explican bien, que es que Estados Unidos cuando hace este asunto de repatriar, las personas con diferentes nacionalidades tienen un poquito un desorden porque mucha gente salió de Venezuela con nacionalidad diferente. Entonces culturalmente pueden parecer venezolanos, mi esposo parece venezolano, pero no lo es, incluyendo, bueno, también la cultura, unas cosas, unos detalles que él tiene que son muy propios de él. Pero cuando tú ves ese arroz con mango ahí, tú dices, a Colombia le cayó pues el vecino, y el vecino venía con un montón de cosas que daba igual el pasaporte. El asunto es que cuando hablan, pues parecen venezolanos, pero no todo. Y de hecho muchísimo, también habrás visto estadísticas y fundaciones que hacen como reintegro de los nacionales. Y cualquier colombiano dirá, ¿por qué un colombiano necesita un reintegro? Pues que resulta que esa nacionalidad la tenían, pero no la usaron. O son personas que se fueron de aquí de Colombia hace 35 años. Entonces tienen que volver a reintegrarse a la sociedad. También hay un montón de gente que es también el caso de muchos conocidos que tenían nacionalidad colombiana, pero sus papás nunca se acostumbraron a Colombia y volvieron a migrar a un tercer país. Entonces, bueno, por aquí va Colombia ha sido el filtro de todas esas cosas raras y complicadas que han pasado. No, y finalmente, pues como estamos como en el norte de Sudamérica, claro, ahí tenemos un espacio y con todo lo que está pasando con quienes pasan a Estados Unidos a través del tapón del Darién, pues calcula. Pero a mí me parece muy lindo siempre lo que tú cuentas, además que tú en uno de los episodios anteriores nos contaste que tu abuela sabía que tenía la ciudadanía colombiana, pero que la reclamó ya después de grande, pues, o sea, como ya de adulta, ¿cierto? Bueno, te decía que en esta búsqueda de esa comodidad legal, muchas personas nos fuimos atrás para ver de dónde podíamos actualizar algunas cosas, porque también está el caso, y también es el caso de muchos conocidos, que nunca les interesó sacar la nacionalidad, porque lo que pasaba con Venezuela era que nosotros recibimos muchos migrantes, pero no era costumbre nosotros hacer la migración. Era normal ir y volver. Cosa diferente que pasa con aquí con Colombia, que todas las familias que uno conoce siempre tiene un conocido que migró hace muchos años, pero también en otras partes. Yo tengo amigas que me dicen, por ejemplo, estoy saliendo con un colombiano y yo les digo, sí, qué chévere. Y me dice, sí, pero él ya tiene 20 años viviendo aquí. Y uno dice, ok, o sea, no es bien. Hay mucha migración colombiana en muchas partes del mundo. Y es como visto como yo viví en tal lugar y me devolví. Nosotros no, nosotros somos como los primeros que salimos. En Colombia, pues desafortunadamente por el tema de la guerrilla, ustedes vivieron más ese tema de la migración, pues evidentemente el pasado cuando emigraron a Venezuela, pero también otros lugares. Hay muchos colombianos en Estados Unidos. Nosotros estamos como un poco nuevos los venezolanos en este tema, pero sí teníamos como ciertas comodidades. En mi caso la comodidad fue sacar la documentación por parte de mi abuelo. Ahí fue un poquito más fácil, pero por el lado de mi abuela fue como esa reconexión o esa búsqueda, aunque pues yo afortunadamente pude hacerlo de otra manera, no lo necesité, pero en el camino me he encontrado muchísimas personas y muchísima gente que han ido muy atrás para poder conectar con esa nacionalidad, poderla sacar. Bien, volvamos entonces a la historia política de tu salida. Aquí, una de las cosas que nos dimos cuenta en esta conversación que hicimos previa es que hay detalles que a veces quizás es mejor no contar y otros sí. Pero bueno, tú saliste por un tema político. Tú decías ahora en esta conversación que había como una manipulación como en el entorno. Eso fue, seguramente fue muy difícil para ti. No sé si quieras contar algo más de esa situación que viviste o de ese momento que fue el que te disparó a decir, no quiero ser una estadística más. De acuerdo. Como decía ahorita, todo esto uno lo entiende con el tiempo. O sea, porque definitivamente ahí la historia se va escribiendo y uno no se da cuenta. Entonces, por un lado, pues yo estaba muy pasional con lo que yo creía que era. Y creo que también es cosa de la edad, ¿no? Porque uno va modificando un poco los valores, pero uno adolescente es como muy pasional, muy a la justicia, muy lo que yo haga va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Y también había un montón de esa información, pues las redes sociales estaban como nuevecitas. Lo que más se usaba era X o Twitter, lo que era en esa época.
Y pues ya nosotros con este conocimiento que ya tenemos de las redes sociales sabemos que ahí se dice y se desdice lo que sea y eso no importa. Entonces ahí se lanzaba muchísima información que finalmente pues no fue real, ¿no? Y estábamos, como te decía, en un momento histórico donde la región estaba pasando por eso también. Entonces, había como muchas cosas que se hacían fuera de Venezuela, que no tenían nada que ver con Venezuela, y eso se manipulaba y se usaba para que la gente creyera que estaban pasando ciertas cosas o no. Y todo eso recaía en un adolescente, y recaía en alguien que creía que podía cambiar. Y caía también, no solamente en mi línea de pensamiento, sino en la línea del pensamiento del otro. El otro también creía eso. Entonces, fíjate que a estas alturas del partido, que ya yo lo entiendo ahorita, yo no estoy justificando nada, por supuesto, no estoy justificando ni un bando ni el otro, pero lo que quiero decir es que ya yo entiendo que esas otras personas que ponían como la situación violenta, creían que la situación violenta era la solución también, era lo que había que hacer. Entonces, cuando si realmente llega a la puerta de mi casa este asunto, donde se pone una violencia, afortunadamente no pasó nada, como te digo, afortunadamente tuvimos el apoyo del entorno. Pero cuando eso llega a mí, ahí realmente hago como clic y digo, no, o sea, ya va. Yo lo repensé, ¿no? También porque pues las situaciones que ponen en riesgo las circunstancias, incluso de tus amigos, te hacen repensar un montón de cosas. Y ahí es donde yo me digo, no, pero es que, y si tal vez las cosas como las dicen o como las pensamos, no son así? Si tal vez las cosas no están malas o las cosas no están buenas, ¿no? Porque pues no sabemos nada. Y la historia pues ya nos ha demostrado en otras situaciones que siempre hay dos puntos de vista, que yo no puedo, no tengo la capacidad de verlo ahorita, tengo que verlo más adelante para ver esos puntos de vista. Entonces es donde tal vez llegó ahí como un momento, como una luz de la conciencia, y dijo, uy, no, este es tu epigenética, tu ADN, este es tu empuje, este es tu pulsión, que te está obligando a tomar esta decisión, pero, pero tal vez todo esto tuvo que pasar para que tú llegaras ahí. Y de hecho se habla mucho en otras personas que hablan de este tema de psicología, pero también de cosas espirituales. Se habla mucho de la devolución energética. Entonces, de hecho, no sé si te has dado cuenta que hay mucha flexibilidad en temas migratorios en estos países europeos. Y esto no es inocente, obviamente, es porque se dieron cuenta que como esa población es adulta mayor, en un futuro no van a poder sostener. Y resulta que nosotros los latinos, si tenemos hijos, si hacemos un poquito de cosas más, estamos más jóvenes. Entonces, hay mucha gente que de pronto no saca los papeles tan rápido. Y es porque ellos, pues de forma, pensándolo bien calculadoramente, están metiéndole población, porque se están quedando sin eso. Entonces, fíjate que es cíclico, ¿no? Toda la historia, aunque yo sé que la migración es un poquito difícil y dolorosa, pero es cíclica y finalmente a largo plazo lo que trae son unas bondades. Es muy interesante eso y como volviendo como a tu historia, entonces tú definitivamente dijiste, puedo poner en riesgo a quienes me rodean, a mis amigos, a mi familia. No, esperen, yo voy a tomar una decisión. No, de nuevo esa expresión que tú dices que es muy bonita es, no soy estadística, no quiero ser un número más en lo que se cuenta. Y dijiste, bueno, o me voy a Argentina o que fue como tu primera opción porque ahí estaba tu hermano, pero finalmente por la pareja que tenías en ese momento, viniste a Colombia, ¿cierto? Eso fue como lo que comenzaste a hacer. Y esto te cambió un montón de cosas y también por eso quería invitar a Lien porque ella dice que esto reescribe su historia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti para que les contemos entonces eso a los oyentes? Bueno, yo vine a Colombia a ser feliz, así tal cual. O sea, en vez de mi sueño americano, es mi sueño colombiano. Yo vine a ser feliz y a encontrar aquí un montón de cosas para mí. Pues yo tuve una infancia, una adolescencia un poquito fuerte. Y poner como esa distancia en mi casa, evidentemente hizo que todo mejorara, entonces yo empecé a entender la visión de las cosas. Ellos empezaron a entenderme a mí, porque ahorita mi papá y mi mamá no son ni la sombra de lo que era. Ahorita, o sea, nos las llevamos totalmente diferentes. Mi papá ha tenido unos cambios, pues, increíbles que le aplaudo y estoy muy contenta de que eso haya pasado porque eso nos permite disfrutar de muchísimas cosas más, como por ejemplo el nieto, que es consentidísimo por mi papá y mi mamá. Aquí vine a cumplir también mi sueño de estudiar psicología porque allá no podía. Por unas cuestiones culturales, pues no sé, el sistema estaba hecho así.
Y aquí sí pude realizar ese sueño. Yo estaba involucrada en esa universidad, pero de lleno. O sea, yo no sé si yo era la portera, será. Pues yo en ese momento estudiaba y vivía en Chapinero, que es una zona de Bogotá como muy neurálgica, y me encantaba la vida ahí. También se vivía otra libertad, otro respiro, porque pues Caracas era en ese momento un lugar muy peligroso. Siempre fue, ha tenido sus mejoras, pero es cierto que se mantiene ese asunto. Aquí no, aquí pasan sus cosas, obviamente, claro que sí. Aquí tú puedes caminar de una discoteca a otra y no pasa nada. Te puedes ir tomando en la calle una cerveza y no pasa nada. Te puedes detener a oler una florcita, a arrancar una florcita, porque no está cercado ni está enrejado. O sea, aquí pasan cosas donde tú vives una experiencia diferente, te sientes como que, ay, estoy viviendo, así es la vida. Resulta que así se podía caminar. Yo empecé también a estar en estado de calma. Yo empecé a estar tranquila. Yo empecé a darme, ay, no tengo que hablar de política. Ay, no tengo que estar pendiente si esa persona tiene el mismo criterio político que yo para poder ser mi amigo. Una cosa absurda, ¿no? Ahorita que te lo cuento es absurdo, pero eso estaba pasando. Claro, eso me hizo entender más a mi familia con otra calma, tener más compasión. Y como siempre lo digo, entender no es justificar, pero ser más compasiva con ellos y conmigo misma para entenderme y estar en calma y en paz. Y verlos a ellos y darme cuenta de cosas como lo que estamos hablando de mi abuela, que mi abuela es muy colombiana, entonces yo no me había dado cuenta viviendo ahí. Cuando estoy aquí, ahí es donde me doy cuenta y así como se me abre ese flash de luz con mi abuela, así se me abrió con el resto de mi vida. Y no quiero parecer como necia, pero una de las comparaciones que yo, Caracas es calurosito. Entonces, ahí que tú estés en camisetica, en cosita, en no sé qué, eso no pasa nada, eso es normal. Entonces, había como, y en Venezuela, tú sabes que está el tema de las Misses Venezuela. Entonces, hay como una presión social por tu ser hermosa, por estar bien, por estar tal y cual. Y mi mamá que creía en su inocencia, pues, y ahora yo lo entiendo, pero en el momento fue muy duro, que como yo no era delgada, entonces yo estaba mal. Entonces en Venezuela yo vivía con la exigencia de mi mamá de ser delgada, del entorno de verme bien. Y mira, te voy a decir al punto que yo trabajé en Santa Bárbara Airlines, una aerolínea de allá. Y yo trabajaba en el mismo piso que trabajaba el presidente. Pero yo me tenía que venir en bus, no sé qué, meterme por una montaña para no dar la vuelta. Mejor dicho, si yo te contara, aquí o lloramos o reímos. Y yo siempre me ponía como zapaticos, sandalitas, y llegaba y trabajaba así. Mira, a mí me llamaron de recursos humanos para decirme que cómo yo me vestía así si yo trabajaba en el piso de la presidencia. Imagínate. Entonces yo hacía una vaina absurda que todo el mundo en Venezuela hace, y es que yo tenía unos tacones así, me compraba puros zapatos así, tacones así. Me los metía en la cartera, me iba en cholita, para todo eso. Cuando llegaba me ponía unos tacones así para estar sentada, pero es para que a quien pasara o al presidente le pareciera lindo que yo estuviera sentada con unos tacones así. Y cuando salía iba, volvía, me los cambiaba y andaba con un bolso así, con la comida, con la cartera, con los zapatos, imagínate eso absurdo. Y cuando llego aquí, que cuando tú te vistes así, si se te ve un poquito el seno, eres un poquito mujer de la mala vida y tal. Y ya yo me pongo suéteres y ando en tenis y tal, y a mí nadie me exige que yo tengo que ser una Miss Venezuela. Tú no sabes eso, la paz y lo diferente que soy ahora. O sea, es otra cosa, es otra. Qué cosa tan impresionante lo que acabaste de decir. Ya no tengo que ser Miss Venezuela. No, no. Ya puedes ser como tú Pero misma, o sea, ya no tienes que vestirte de una forma o de otra. Además, porque claro, tú lo que me contabas antes y también pues ahorita lo acabaste de decir, el tema del cuerpo. Seguramente se opinaba mucho sobre el cuerpo y tú en ese momento tenías sobrepeso, ¿o no? sí, sí. Y sabes que siempre he tenido más peso de lo que se espera, pues, digamos, médicamente o tal vez estéticamente. Pero es que allá hay una presión, no solamente por tener un cuerpo muy sexualizado, sino la ropa, el estilo, cómo te pones. Entonces, yo siempre fui como rockera, entonces yo siempre tenía un collar negro, una cosa, un montón de cosas, y allá hace calorcito. Entonces, tampoco pegaba mucho mi aspecto con el entorno.
Y de repente cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a estudiar, obviamente mi ropa siempre sigue siendo negra, hoy también, hoy es casualidad, pero siempre tenía como ese oscuro, no te imaginas. Y aquí llega un mundo donde la gente se viste como quiere, o sea, Ujú. eso es fantástico. Yo cada vez que lo veo me siento demasiado contenta de vivir así. Desde la libertad, o sea, cada uno puede ser lo que quiere ser. Ese sería otro programa interesante para hacer, hablar de la libertad. Sí que se habla Uf, del tema de la libertad. Dios mío bendito, mejor dicho. Bien, para que vayamos cerrando, me encantaría preguntarte qué te hace falta de Venezuela. facilísimo. Dos cosas. Mis amigas, porque mis amigas son entrañables. Yo no sé si soy yo no sé si es que yo vine con ese karma, pero a mí me han tocado amigas fantásticas en mi vida. Y mis amigas de toda la vida son mis amigas ahora y las amigas que tengo ahora son familia. O sea, yo siempre me involucro con gente con la que doy mi vida y ellos dan la vida por mí. O sea, mis amigos son de todo. Y ahorita estamos en diferentes países y hablamos y tenemos grupos y seguimos siendo muy cercanas. O sea, mis amigas son fantásticas. Y otras cosas, y bueno, los colombianos me entenderán y extraño muchísimo una autopista plana. Esto, esto es muy cómico, pero es que no es lo mismo ir de Bogotá a la costa en carro, en montaña, que en plano. En cambio, en Caracas, tú en 6 u 8 horas llegas a unas playas paradisíacas como las de La Guajira, por ejemplo. Y si Sí. vas abajo, para Amazonas, no, para este de contar. Ah, Entonces, sí. extraño la libertad de poder ir en autobús un fin de semana a un lugar. Yo creo que ahí sí te va a tocar venirte a Medellín, porque con la vía que nos están haciendo acá en Antioquia, vamos a tener el mar súper cerca. El mar del Urabá antioqueño lo vamos a tener súper cerca. Además, tenemos un puerto. Te va a tocar venirte para Medellín. Eso se me salió del paisa regionalista, pero sí, porque aquí sí vamos a Pero es tener, a cierto. 4 horas vamos a tener el mar. Imagínate. Pero es que es cierto, lo que pasa es que aquí en Bogotá pues están como acostumbrados a lo suyo. Y claro, aquí tienen cerca algunas cositas fuera de Bogotá, en Boyacá, una cercanía, que son como 3 o 4 horas donde ya agarras calorcito y tal. Pero es que los que hemos vivido con esa facilidad, porque en Caracas tú a 1 hora ya estás en la playa, que es La Guaira, que es otra vez, como te digo, cruzando la montaña ahí mismo. Eso es ahí, pero por un túnel. Y estás en la playa, yo eso lo extraño demasiado. Yo no valoraba cuando nosotros íbamos a una fiesta y terminábamos en la playa. No, pues espectacular. Bien, se nos acabó el tiempo. Qué rico esta conversación. Yo creo que vos sos como esas compañeras y amigas que uno se podría quedar horas conversando. Si les contáramos a los oyentes que realmente llevamos 3 horas conversando porque hicimos una conversación previa a este. Así que lo que hay es tema para Sí. conversar. Honro infinitamente muchas de las cosas que me has contado y que has podido lograr transformar y redimensionar. Honro profundamente a los venezolanos que han logrado también irse ubicando en otras partes, adaptarse. No hay de otra, es verdad, pero finalmente lo están haciendo y lo hacen algunos con mucho respeto a ese lugar al que llega y eso también hay que reconocerlo y hay que decirlo. Así que amiga, gracias infinitas por estar aquí, gracias por volver a Conecta. No, por favor, a ti por tanto y por tanto por el interés, que es una cosa, no hay nada más rico que sentirse con hablar con alguien que realmente está interesado. Por eso es que les digo que yo me quedaría aquí oyéndole las historias, además porque ella hubo un pedazo que no contó, pero pues porque obviamente el tiempo no nos alcanza, si ustedes se dan cuenta, ya tiene en la parte de atrás, pues algo con unas letras en mandarín. Imagínense toda la historia que hay en esta familia, en esta casa, en este hogar, de un hombre peruano, una mujer venezolana y un niño colombiano. O sea, por eso es que yo digo que aquí lo que hay son historias. Gracias, gracias, Lien, y Sí, espero que volvamos a hacer otro episodio contando más cosas. claro que sí, con mucho gusto. Chao. Chao y nos escuchamos próximamente en Conecta. Lo que resonó hoy tal vez ya viva en ti. Que este episodio te acompañe como una pista, una pausa, una caricia para el alma. Conecta habita en ti cada vez que eliges mirarte con amor. Vuelve cuando lo necesites y si lo sientes, compártelo. Siempre es tiempo de sanar.